Un paso definitivo da Egan Bernal hoy para convertirse en campeón del Giro de Italia 2021. El colombiano jugó con inteligencia y supo aguardar energías para el remate. Y gracias de nuevo a un inmenso Daniel Felipe Martínez, hoy está muy cerca de su segunda gran vuelta. Damiano Caruso demostró que estar en el podio no ha sido casualidad, y Simon Yates no puede mantener la gran forma exhibida durante las últimas etapas. Bienvenidos al resumen y análisis de la etapa 20 del Giro de Italia. Un gran abrazo para todos aquellos que nos ven en España, México, Estados Unidos y sobre todo a nuestros ciclofanáticos de Colombia. Esta semana ha sido de mucha atención para los hombres que marchan en los primeros puestos de la general, sobre todo para Egan Bernal, que ha tenido que ver el repunte de un Simon Yates que ha estado intratable, ganando incluso la etapa de ayer, recortándole tiempo en la general y siendo el rival más temido por el gran estado de forma que muestra. Damiano Caruso, segundo en la general a 2.29, es otro ciclista que preocupa y que no debe ser subestimado, ya que ha sido consistente durante toda la carrera, y desde que se marchó Mikel Landa, ha sabido asumir con gran responsabilidad el papel de capitán del equipo, sosteniéndose en los primeros puestos y llenando de ilusión a los aficionados italianos. Ya más lejos están Alexander Vlasov a 6.11 y por encima de los 7 minutos Hugh Carty, Romain Bardet y Daniel Felipe Martínez, quien además de ser el gregario de oro que tiene Ineos, se da el lujo de pelear puestos dentro del top 10 de la carrera. Hoy es la última oportunidad que tienen Caruso y Yates para bajar del liderato a Bernal o al menos recortarle tiempo, y tendrán que hacerlo desde alguno de los puertos previos a meta, pues la corta distancia que tiene el último ascenso no es suficiente para sacar grandes diferencias, así que un ataque lejano de alguno de ellos es una opción para tener en cuenta. No toma la partida el italiano Fabio Fellini de la Astana Premier Tech, debido a que hoy se convirtió en padre y asistió al nacimiento de su hijo. Con Fabio son 41 retiros en total los que se han presentado en la competición. Como dato curioso, son muchos los retiros de hombres que oficiaban como líderes de cada uno de sus equipos y llevaban el número 1 en su espalda. Caso Mikel Landa, Franco Evenepoel, Marc Soler, Jay Hindley, Domenico Pozzovivo, Emmanuel Bogman, Caleb Ewan, Tim Merlier o Jefferson Cepeda. Esta decisiva etapa 20 trae 165 kilómetros de recorrido y 3 duros puertos de primera categoría una vez pasada la mitad de carrera. Los 3.870 metros de desnivel positivo de esta fracción comenzarán en el ascenso al Paso San Bernardino, una larga y tendida subida de casi 24 kilómetros con un desnivel promedio del 6,2%. Luego en el descenso la carrera hará incursión en territorio suizo, tomando el puerto de Splogen-Pass con 9 kilómetros al 7,3%. Y al regresar a Italia al final de la etapa llegará en Alpemota, con un ascenso de 7,3 kilómetros y un promedio de dificultad al 7,7%. Los 3 puertos un poco menos dificultosos que las etapas anteriores, pero con el agregado de estar todos ubicados por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Fernando Gaviria intenta colarse en la fuga desde los primeros kilómetros, pero no puede meterse por la dura batalla que se ha dado entre los equipos que se quieren colar. Solo le ha alcanzado para meterse en la batalla por uno de los sprints intermedios, pero después con la llegada de los pasos montañosos ha tenido que regresar al grupo. Finalmente son 9 ciclistas los que se confirman en la escapada. En ella viajan una vez más Taco van den Hoorn del Intermarché, Simón Pelo del Androni, Vincenzo Albanese de Leolo Cometa y Dries de Bond del Alpecin Fenix. 4 corredores que se han dedicado a meterse en casi todas las fugas que se han dado desde que inició el Giro. Con ellos también viaja Félix Grosgartner del Bora, Luis Verbaek, Giovanni Visconti, Matteo Jorgenson y Nico Denz. Tira el bike chain en la primera parte para Simon Yates. Hoy es el último día y se debe jugar el todo por el todo. El equipo australiano sabe que se acaban los kilómetros y quiere tensar la carrera desde temprano para empezar a incomodar a los ciclistas de Ineos, con el fin de mermar sus fuerzas y hacer que lleguen reducidos a la base del último puerto. Al cruce por el Paso San Bernardino, los 9 fugados han logrado una renta cercana a los 4 minutos. El descenso marca la desconexión de algunos hombres y un nuevo grupo de fuga se conforma con 5 ciclistas tras la llegada del suizo Pelot, que celebra con algunos aficionados amigos la entrada en su territorio. Llega la subida al Splogen-Pass en Suiza y el blanco del paisaje congela hasta las piernas de los que estamos sentados viendo la televisión. Team DSM ahora se ha puesto al frente del pelotón principal para tratar de quitarle segundos a la fuga. Hoy Romain Bardet tiene las piernas para intentar un triunfo de etapa y por eso ha hecho que Nicolas Roche sea quien dirija el tren alemán. Al cruce por la cima el francés Geoffrey Bouchard se ha asegurado la camiseta de la montaña, pues los hombres de adelante se han llevado todas las unidades y Bernal, que viaja junto a él, tampoco puntúa. Se corta el pelotón en el descenso. Ataca Bardet y el DSM en la bajada abre hueco. Junto a ellos están Bahrain con Pello Bilbao y Damiano Caruso. Los de Ineos toman sus precauciones por el suelo mojado y bajan sin arriesgar mucho. Eso ha hecho que de a poco los disidentes incrementen gradualmente la ganancia y empiece a notarse algo de preocupación. Llegan de atrás los del DSM y Bahrain. Se unen al grupo que estaba en fuga formando ahora un nuevo paquete de punta. Ineos debe poner a sus 6 hombres al frente del pelotón para perseguir y recortar los 29 segundos que ha tomado Caruso, el más peligroso de ellos siendo el segundo en la general a 2.29. Bike Chain pone a un hombre a colaborar en la persecución para no dejar que el italiano le tome más tiempo a Yates.
En el descenso Dani Martínez pierde rueda por unos instantes, pero luego reconecta y continúa en la persecución. Su presencia en el lote sería de vital importancia para las aspiraciones de Bernal más adelante. Jonathan Narváez de Linios es el que se encarga de marcar el paso del pelotón, que en ese momento perdía 45 segundos con los fugados. Cede su lugar a Castroviejo, que tiene la misión de recortar la ventaja que se hace peligrosa, pues Caruso empieza a amenazar la posición de Egan. Comienza el último puerto de montaña del Giro de Italia 2021. El trabajo de Castroviejo ha hecho que se reduzca un poco la diferencia y que Vincenzo Nibali se quede. Los de adelante también se han seleccionado, dejando a Caruso y Bardet con un gregario cada uno. La diferencia se mantiene sobre los 40 segundos y el dúo franco-italiano no quiere ceder. Bardet buscando la etapa y Caruso queriendo vestirse de rosa. En la persecución el Ineos releva a Castroviejo, que ha hecho un trabajo sensacional y pone al último motor. Dani Martínez asume la responsabilidad de cuidar a Egan y pone un duro paso que empieza a sacar de punto a varios ciclistas. Primero Almeida, luego Carty y después el ruso Blasov son víctimas del paso puesto por el de Soacha. Los dos de punta se despiden de sus gregarios para afrontar los últimos kilómetros del ascenso. A 2 de meta la diferencia se ha reducido a menos de 20 segundos, momento en el que Damiano Caruso toma la decisión de irse en solitario para evitar ser alcanzado, mientras que en el pelotón Dani Martínez sigue haciendo de las suyas y con Egan a rueda rompe la resistencia de Simon Yates, que solo atina a mirarlos y resignar sus opciones de Maglia Rosa. La dupla colombiana sigue hacia adelante en búsqueda de Damiano Caruso. Superan a Romain Bardet y Bernal se va en primera persona. Pero el italiano ha sabido administrar la ventaja que había adquirido y llega a línea de meta adjudicándose su primera victoria en una gran vuelta, la segunda para el Bahrein en esta edición tras el triunfo de Gino Meder. Egan cruza segundo a 24 de Damiano, y en el juego de bonificaciones cede 30 segundos en la clasificación. Dani Martínez llega tercero. No sabemos cómo ha sacado fuerza luego de quedarse, remontar y trabajar para dejar a su compañero adelante. Lo que sí sabemos es que su esfuerzo ha sido vital para que Egan esté a puertas de ganar su segunda gran vuelta. Ahora Egan supera a Caruso por 1.59 y a Simon Yates por 3.23. Alexander Blasov es cuarto a 7.07 y Romain Bardet quinto a 7.48. Con 7.56 Dani Martínez escala al sexto puesto desplazando a Hugh Carty, que ahora es séptimo a 8.22. Octavo Joao Almeida a 8.50. Noveno el silencioso Tobias Foss a 12.39. Y en el cierre del top 10 Dan Martin a 16.48. El sueño para Colombia de lograr su segundo Giro está a muy pocas horas de materializarse. La contrarreloj del día domingo en Milán es el último obstáculo para Egan Bernal. Tendrá que hacer su trabajo con tranquilidad sabiendo que cuenta con casi 2 minutos sobre su principal rival y con la ventaja de conocer con anticipación el resultado de sus contrincantes en la crono. La inteligente estrategia aplicada por el Ineos de reservarse y no salir a todos los ataques le ha dado buenos resultados y los tiene cerca de retener el título logrado el año pasado por Tao Geoghegan Hart. Nos vemos mañana con el resumen de la última etapa y ojalá celebrando un título más para Colombia y Latinoamérica. Cuéntanos qué tal te ha parecido la actuación de Egan y Daniel Felipe. Y dinos quién puede darle la pelea a Filippo Ganna para quedarse con la crono. Para todos en España y América, un gran abrazo.